Toda persona tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, sin distinción de ningún tipo, incluidos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Los Estados tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, incluidos los migrantes en situación irregular que se encuentran en su territorio. Necesita médico ecólogo. Yo no puedo salir sola. Yo no puedo vivir así, con pastillas cada día. Un día 3 veces, por la mañana, la tarde y por la noche. Y cada noche tenía esta pesadilla, siempre soñando con estos hombres. Y despertarme con esa pesadilla, con lágrimas. Es muy duro. Y policía ni una palabra, no pregunta nada de nada. Solo coge estas cosas extrañas, piñas, guarda en caja pequeñita blanca y marcha. El fin de un violador, de un abusador, es dañar la base de la personalidad humana, deteriorar la seguridad de sí misma, deteriorar la autoestima. Cuando ha acabado, ella no tiene fuerza para defenderse. Y carece de los argumentos necesarios para poner un alto. La violencia sexual es una clarísima forma de esas violencias ejercida contra las mujeres, desconocida, oculta y que de alguna forma necesitamos visibilizar para saber qué es lo que está sucediendo en este ámbito. Me sorprende la falta de atención de las instituciones a este tipo de violencia, de la violencia sexual, y me sorprende todavía más la desatención, la falta de apoyo que reciben mujeres que ya tienen de por sí problemas, ya están de por sí discriminadas y tienen vidas muy complicadas, muy difíciles y llenas de abusos, ¿no? Me molestó que cuando fui a poner la denuncia me dice, ¿tienes papeles o no? Porque si no tienes papeles, no sé si te podemos hacer esto. No tienen garantizados los derechos mínimos en relación a temas jurídicos, el tema de denuncia, temas sanitarios. Porque si van a una comisaría, el policía les puede abrir un expediente de expulsión. Por lo tanto, al abrirse el expediente de expulsión, lo que se está es violando el mandato internacional de no discriminación. Por ejemplo, es un mandato internacional importantísimo en el ámbito de los derechos humanos. El derecho a una asistencia sanitaria, que está relacionado con el derecho universal a la salud. Entonces es que cuando estás solo o sola, cuando tienes la presión de tu lugar de origen de que tienes que mandar pasta y cuando además estás confusa porque a lo mejor vienes también de una situación, ¿no? Súper dura en otro lugar, no es tan fácil, ¿no? La mayor dificultad que tienen las mujeres es el miedo y la desconfianza. Ese es el obstáculo principal que tenemos que vencer para que ellas realmente se dejen informar, asesorar y puedan tener opciones reales para acceder a las medidas de protección que hay para ellas. Con todas las trabas que tienen ya las víctimas de violencia sexual para denunciar, en el momento en el que llegan a denunciar, es un momento que no puede tener obstáculos, no puede tener más trabas de las ya existentes. En muchas circunstancias observamos que son revictimizadas precisamente por los organismos competentes que lo que deberían garantizar es su protección y su reparación. Pues desde el 1 de septiembre del 2012 toda esta situación además se ha complicado más, así que muchas veces que los delitos eran denunciados cuando eran atendidas en los servicios médicos, son los servicios médicos los que vienen obligados a poner esa información en conocimiento o bien del juzgado o bien de la Policía Nacional. Eso ya no está ocurriendo porque muchas de ellas, al carecer de tarjeta sanitaria, no se están acercando a los servicios médicos, con lo cual ya tienen no una sino 2 trabas. En este momento no acuden a las comisarías a denunciar ser víctimas de delitos y no acuden a los hospitales porque carecen de tarjeta sanitaria y no saben si les van a cobrar ese servicio o no. Uno de los puntos fundamentales de la atención del Estado, de las instituciones a las mujeres violadas, a las mujeres víctimas de violencia sexual, es la asistencia sanitaria, la atención sanitaria. Esto tanto de urgencia, cuando llegan con fines, por supuesto, no solo sanitarios o de salud de las mujeres, que también con fines probatorios de cara a un futuro procedimiento judicial. También es fundamental
la asistencia posterior. Muchas mujeres pues quedan con secuelas sobre todo psicológicas, pero también en algunos casos físicas y sexuales, ¿no? Entonces la asistencia sanitaria debe ser completa, eso lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, plantea cuáles son realmente las prestaciones que un Estado está obligado, debe dar a garantizar a las mujeres víctimas de violencia sexual. Pues bien, a raíz del decreto sanitario 16/2012, del decreto sanitario de exclusión sanitaria que se ha llamado, esto no está siendo así, porque no es una opción del Estado prestar atención sanitaria a las víctimas de violencia sexual, es una obligación. No, yo soy persona, sin papel. Desde el marco de derechos humanos, las normas no escritas, la buena voluntad de un policía, eso no es nada, eso es papel mojado. Los derechos de las víctimas se tienen que sustentar realmente en normas y que crean una seguridad jurídica. Y hemos detectado que específicamente con un grupo de mujeres, que son las mujeres víctimas de violencia sexual, el Estado español no está cumpliendo sus compromisos, los compromisos de investigación, de prevención, de sanción y de reparación. Por una circunstancia administrativa que nada tiene que ver con que estas mujeres dejen de ser unas víctimas de una violación de derechos humanos, con lo cual los derechos, digamos, fundamentales no tienen nada que ver con los papeles, no tienen nada que ver con que estas mujeres estén en situación irregular. El Estado debe proteger, debe reparar a las víctimas más allá de su condición migratoria y más allá de su situación administrativa. Pues implica que cuando va a denunciar a la comisaría que ha sido víctima de un delito, la policía puede comprobar su situación administrativa y si comprueba que está en España en situación de irregularidad, abriría un expediente de expulsión que puede acabar sancionándola con una expulsión o con una multa. Un expediente de expulsión es lo peor que le puede pasar en un momento dado a una mujer migrante que lleva un proceso migratorio, que ha puesto mucho de su vida, ¿no? Mucha energía, mucho dinero. Que sepa que existen recursos, asociaciones y entidades a las que puede llamar de forma gratuita y en donde hay equipos de profesionales, de abogadas, de psicólogas, educadoras sociales, trabajadoras sociales que la van a atender sin cuestionar nunca la veracidad de su testimonio. Eso es importantísimo. Desde Aspacia lo que solicitamos es que se establezca una figura de protección jurídica especial, que esto permitiría que las mujeres puedan denunciar, que las mujeres no sientan miedo cuando establecen la denuncia y de alguna forma no se pueda contra ellas iniciar un procedimiento de expulsión, por ejemplo, y que se establezca un periodo de tiempo donde se puedan esclarecer aquellas situaciones que han estado relacionadas con la agresión que han sufrido ellas. Que no es necesario que la persona tenga papeles, que tenga permiso, que la ayuda es totalmente incondicionada y que desde ahí lo que queremos es ofrecerle todo el apoyo que ella pueda necesitar. Luego ya se le va a informar sobre las posibilidades y el derecho que ella tiene a interponer una denuncia y a iniciar, digamos, un proceso judicial. Hay que tener fe en la vida. Si pierde hoy, mañana ganas, ¿no?